nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Y el presidente. En nombre de Dios y la patria, el acta de la sesión número 128 se ha aprobada y la sesión 129 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que crea el contrato de buceo y actividades conexas. Un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Concha, Delgado, Muñoz, Olivera, Osandón y Rafael, y de los diputados señores Cuello, Joanet, Leal y Undurraga, don Alberto, que modifica el Código del Trabajo para regular los derechos del alumno egresado en la práctica profesional, pasantía o internado electivo. Un oficio del subsecretario de Previsión Social, por medio del cual hace llegar respuesta a oficios de la Comisión respecto a la conformación de una mesa de trabajo compuesta tanto por autoridades de las subsecretarías del Interior y Trabajo como por representantes de funcionarios de DIPRECA para abordar la situación actual de sus funcionarios. Un oficio del subsecretario de Previsión Social, a través del cual remite respuesta a oficio de la Comisión, donde se solicita considerar la realización de una jornada informativa sobre la implementación de la ley conocida como Ley Carín, en las dependencias de la Compañía Minera del Pacífico de la región de Atacama. Una carta del diputado señor Henry Leal, mediante el cual informa que la Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente ordenó la suspensión de las funciones de una farmacia en La Cisterna tras un asalto del tipo turbazo. Solicita que la comisión acuerde invitar al director del trabajo para que explique la situación y aclare los criterios sobre la continuidad de actividades en comercios afectados por actos delictivos, así como la interpretación de la normativa laboral vigente en relación con la responsabilidad del Estado frente a estos hechos. Un correo de la asesora de gestión presidencial de ANEF, a través de la cual solicita audiencia para el señor José Pérez de Belli, presidente de la ANEF, en conjunto con la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería de Chile, ANFUP, a fin de dar a conocer sus planteamientos acerca del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo respecto a la ley de asociaciones. Una carta de la bancada Frente Amplio e Independientes, por medio de la cual comunican que en la sesión del día de hoy la diputada señora Javiera Morales reemplazará al diputado señor Diego Ibáñez. Un correo de la señora Jimena Contreras, directora estratégica de Asuntos Políticos y Legislativos, quien en representación de la Asociación de la Industria del Salmón en Chile, Salmón Chile, en el contexto de la discusión del proyecto de ley que crea el contrato de buceo y actividades conexas, remite minuta con observaciones al mismo, para que sean analizadas por la comisión. Asimismo, reitera la intención de concurrir a la comisión a exponer sobre esta iniciativa legislativa. Una carta de la señora ministra del Trabajo y Previsión Social, por medio de la cual agradece la invitación cursada para participar de la sesión del día de hoy y excusa su participación debido a reuniones y diversas actividades agendadas con anterioridad, circunstancia por la cual asistirá en su representación el señor Giorgio Bocardo, subsecretario del Trabajo. Y por último, señor presidente, un reemplazo, el diputado señor Mauro González reemplazará al diputado señor Eduardo Durán durante la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Un momento. Entonces, está el diputado Ulloa, diputada Concha, diputado González. Ya, diputado Ulloa. Adelante. Gracias, presidente. Reiterar dos temas que a mí me parecen fundamentales aquí. Uno, hay una solicitud de algunas asociaciones y sindicatos de buzos de la salmonicultura que efectivamente me han comentado y han comentado a otros parlamentarios de esta comisión, entre ellos al diputado Mauro González, también la intención de exponer su punto de vista respecto de esta ley que estamos tramitando hoy día, que a pesar de la discusión en particular tengan la posibilidad de enriquecer y de mejorar quizás el debate legislativo mismo, y por tanto yo creo que sería muy bueno colocarle fecha para recibir esa observación. Y en segundo lugar, hay lo hemos conversado con el diputado Henry Leal durante la semana. En lo personal nos parece, y también a mí, me parece muy importante recibir aquí a invitar al director del trabajo, producto del dictamen, que efectivamente a mí también me causó sorpresa los fundamentos respecto de la seguridad del famoso turbazo de la farmacia, en el cual cambia un criterio hasta el día de hoy reconocido, y me parece muy importante también recibirlo, dado el alcance que ha tenido dicho dictamen. Gracias, presidente.
Gracias, diputado Ulloa. Bueno, respecto del proyecto de, sí, la cuenta, de buzos y su petición, diputado Ulloa, recordemos que este proyecto fue votado en general y por lo tanto, según reglamento de la audiencia, se celebran hasta la votación en general. Sin embargo, si la comisión así lo acuerda, podemos hacer una excepción e invitar a quienes ustedes propongan. ¿Es solamente un sindicato? Sobre el punto, diputado, es que, ya, sobre el punto, diputado González, adelante. Sí, presidente, gracias. Quiero complementar lo que dice el diputado Ulloa. A ver, el jueves 29, por eso estaba atento a la cuenta, no se dijo, pero el jueves 29 llegó correspondencia de la multisindical de trabajadores salmoneros, pesquerías y ramas afines. Ellos representan a 25.000 trabajadores del país vinculados a la salmonicultura, donde suman más de 2.700 buzos asociados al buceo profesional en Chile. Presidente, esta organización yo la había propuesto cuando colocamos la fecha para hacer propuesta de invitado, la propusimos, la hicimos llegar y no se les invitó. Entonces ahora ellos están pidiendo, y me parece justo, ser escuchados en esta comisión. A mí me interesa que este proyecto avance. Ahora bien, creo que también trae un inconveniente avanzar sin escuchar a todos los actores. En ese contexto yo entiendo que ya se votó en general. Yo creo que la comisión no tendrá problema para dar la unanimidad para hacer la excepción. Incluso más aún, yo creo que el proyecto no debería avanzar hasta que no escuchemos a aquellos que están vinculados. Son más de 2.700 buzos en el país. Entonces, presidente, quiero sumarme a las palabras de mi antecesor, que puedan ser escuchados esta multisindical y si es necesario suspender la votación, suspenderla, porque no podemos también correr y no hacer un proyecto con todas las medidas, ¿cierto? Y escuchando a los actores vinculados, en este caso a esta multisindical, presidente. Gracias. Bien, gracias, diputado. Bueno, en esta discusión se han invitado a varias organizaciones, autoridades de gobierno con competencia en la materia. Y si bien es cierto, yo creo que existe la voluntad de la comisión para poder hacer una excepción e invitar a algún sindicato que ustedes propongan. También es cierto que al momento de la votación en general se pudo haber hecho el punto respecto a que faltaban invitados. Por ejemplo, nosotros hemos invitado a la industria en 2 ocasiones y las 2 ocasiones no vinieron. Ahora, bueno, afortunadamente mandaron, está bien, mandaron una minuta y eso está bien para que lo tengamos presente en la discusión. Entonces, estoy de acuerdo con hacer la excepción o sea, si están de acuerdo el resto, para invitar a este sindicato, pero creo que no podemos suspender la votación. Hoy está convocado a la sesión, estamos citados a discutir en particular, significa que estamos convocados a votar, por lo tanto podemos ir avanzando sin prejuicio de ello. No creo que hoy día despachemos, pero recibamos la siguiente semana, recibimos a los invitados que ustedes han propuesto junto con el diputado Ulloa. Tenemos palabras pedidas, pero diputado González, sí, por favor, sí. Gracias, presidente, por la disposición. A ver, es que hay otros temas igual que es necesario discutir antes de entrar a votar, presidente. Uno tiene también directamente relación con la modificación del reglamento del buceo profesional, donde es fundamental que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas vengan acá, como lo dijimos hace unos días atrás, a explicar qué van a hacer con este reglamento. Nosotros, con el diputado Ulloa, la diputada Chicardini, durante el día conversamos con la Subsecretaría, nos dijeron extraoficialmente que están haciendo gestiones para suspender estas modificaciones durante 2 años. Y a mí me parece bien, pero no podemos seguir con informaciones extraoficiales. Es necesario que ellos vengan acá y de manera transparente se lo comuniquen a los hombres y mujeres del buceo. ¿Por qué razón, presidente? Porque de lo contrario van a haber indicaciones en este proyecto que van a estar vinculados a esa modificación del reglamento y se van a mezclar los temas. Creo que hay que ir zanjando los temas por la sanidad y por la buena tramitación del proyecto de ley. Entonces, en ese contexto, presidente, es mejor perder una semana de tramitación, pero dejar las cosas claras respecto a lo que opina la multisindical de trabajadores de la salmonicultura y también a lo que opina la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas respecto a ese reglamento, porque no tiene que ver con el trabajo, pero indirectamente nos van a obligar a meterlo a esta tramitación. Por eso le pido que podamos discutir el tema y suspender o ver otras alternativas. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Mire,
estamos abordando un tema de fondo más que va mucho más allá de la cuenta. Entonces, diputado, por favor. Entonces, discutamos el tema cuando entremos al proyecto de ley y vemos el fondo, porque estamos hablando de la cuenta, pero yo insisto en que, más allá que hoy día no despachemos, que yo creo que no vamos a despachar, invitemos a la multisindical, pero no me parece correcto que suspendamos la votación, porque está convocado a votar. Entonces, incluso fijamos plazo de indicaciones, ya se presentaron las indicaciones, entonces comencemos hoy día la votación, no lo despachemos y avancemos, pero la siguiente semana invitamos a los sindicatos que usted propone y vemos el otro tema de fondo. Bueno, diputada Sara Concha. Presidente, muchas gracias por su intermedio, saludar a los colegas acá presentes. Y bueno, me gustaría hacer énfasis en el punto 2 de la tabla, creo que o sea, de la cuenta, perdón, que es un proyecto de ley que hemos creado con el fin y considerando un tema bien relevante que podemos tener un debate incluso legislativo sobre esta materia con el objetivo de otorgar, en este caso, protección efectiva y adecuada a los alumnos que se encuentran realizando hoy día sus prácticas profesionales. Me parece que es importante que se pueda dar un debate transversal, así como también se dio en la búsqueda también del proyecto, de la firma del proyecto, de los mocionantes del proyecto, creo que es un tema transversal y que durante el último año y también de forma muy reciente se ha dado a conocer graves abusos y vulneraciones contra los estudiantes en el contexto de sus prácticas. Y creo que no es un debate que podamos dejar para el futuro, sino hay que hacerse cargo ahora de esa problemática para no tener casos graves que lamentar. Y por eso, en ese sentido, me gustaría ver la posibilidad, presidente, y también la voluntad también de esta comisión, poder tramitar y colocar en tabla el boletín 17066-3 que modifica el artículo 8 del Código de Trabajo con la única norma que actualmente se refiere a esta materia, pero que a nuestro juicio está muy acotada y esto es totalmente insuficiente. Así que vuelvo a reiterar la solicitud y la voluntad de esta comisión y de usted, presidente, poder colocar en tabla este proyecto por un tema que es relevante. Yo he tenido casos, no sé si los demás diputados en el trabajo territorial incluso que realizan, han tenido casos de chicos que han sido vulnerados, abusados también en el trato digno de lo que es el ámbito de práctica. Así que espero que sea tomada en cuenta esta solicitud, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, y aprovecho también de agradecerle a la diputada Sara Concha por habernos invitado a suscribir este proyecto de ley sobre estudiantes en práctica y desde luego vamos a considerar sus argumentos para poder ponerlo en discusión en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Entonces, ahí pido la palabra el diputado Leal, luego el diputado Lavé y la diputada Chicardini. Esta es la cuenta, no es Mario, por si acaso. Sí, la cuenta. Sí. No, presidente, se leyó en la cuenta una carta que ingresé y que también se ha sumado el diputado Ulloa, de que podamos acordar una fecha o que usted lo determine para que se invite al subsecretario, al director nacional de trabajo, a raíz del dictamen emitido que ordenó el cierre de una farmacia porque estaba siendo víctima de actos delincuenciales. El presidente a mí me ha llamado una cantidad importante de emprendedores que tienen miedo porque al final, ¿cuál va a ser el criterio? Farmacias asaltadas, negocios asaltados 3 veces las van a cerrar. Entonces, yo creo que es realmente preocupante ese dictamen, esa resolución que adoptó el director, y yo creo que amerita que él venga a la comisión, le explique los fundamentos para tomar, a lo mejor hay antecedentes que nosotros no conocemos y que él tuvo a la vista, pero lo que se escribió y salió hacia afuera, la verdad es que es bastante chocante, porque si fuera bajo ese predicamento, tendríamos la mitad de Chile el comercio cerrado, porque las grandes ciudades todos los días son objeto de asalto y turbazos. Entonces es bueno precisar ese alcance y por eso yo le pido que usted pueda en la agenda fijar una fecha la próxima semana o la subsiguiente, y mi petición está hecha, como lo dijo, junto al diputado yo, y creo que la mayoría de la comisión estaría de acuerdo en eso. Y por último, presidente, para dejar constancia en la cuenta, para la próxima semana, el día martes, le reconfirmar la invitación del gremio de los asistentes de educación de los CELEP, está fijada para la próxima semana. Gracias, presidente. Sí, gracias, diputado
Leal, es que tenemos palabras pedidas, diputado Giordano, pero... No sé sobre el punto. Ya, si es breve, lo agradecería. Gracias. No, presidente, gracias. Solo sobre el punto que si evalúa invitar al director del trabajo por este dictamen, que me parece relevante también, se puede invitar a don Mauricio Acevedo, que es dirigente sindical de Farmacias Alcobrán, que es precisamente la cadena que fue afectada por este turbazo, y que ha sido vocero además de los y las trabajadoras que han enfrentado situaciones de violencia en esta naturaleza. Gracias. Bien, gracias, diputado Giordano. Diputado, adelante, diputado. Presidente, yo tengo antecedentes de que no se cerró por ese acto en particular, se cerró por una serie de denuncias que habían anteriormente. Yo quiero ir a otra cosa porque a mí me parece más grave que más que el cierre mismo, sino que son las palabras del propio ministro de Hacienda, que seguramente desconocía esta situación, y validó el cierre de esta farmacia por el turbazo que se dio, normalizando una situación de violencia que no nos podemos acostumbrar. O sea, aquí, si ese va a ser el criterio, vamos a tener la mitad del comercio cerrado permanentemente. Entonces, a mí me parece más grave esa opinión que el cierre, porque yo entiendo que el director del trabajo consideró otras situaciones anómalas en la farmacia, y por eso sería bueno que vinieran los dirigentes junto con el director del trabajo. Bien, gracias, diputado. Está el diputado Lavé, la diputada Chicardini. Recuerdo que estamos en la cuenta. Para que avancemos, tenemos invitados. Pero ¿es varios o cuenta? ¿Ah? ¿En la cuenta? ¿En la cuenta, diputado Lavé? Sí, adelante. Presidente, bueno, saludar a todos, saludar a la ministra, no está, pero sí saludar al subsecretario. Presidente, a raíz de lo que está viendo el diputado, creo que el proyecto que estamos citados a votar, usted está en las facultades de someter la votación, etcétera, pero creo que hay personas, visiones, autoridades que faltan para votar este proyecto, presidente. Entonces, yo quiero que usted también tome razón de que falta el subsecretario de Defensa, que se pronuncie ciertos algunos temas, falta la multigremial, o sea, el sindicato, perdón, y creo, presidente, que acelerar la votación en particular creo que puede ser un error, porque demostrémosle a todo Chile que queremos legislar, pero con todos los datos en la mesa, para sacar una buena ley de abuso. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que una ley que puede ser de fácil despacho, en estricto rigor, porque no es tan compleja. Pero hágale alguna vez juicio, presidente, a los parlamentarios que queremos ciertas autoridades o personas que se refieran en particular sobre esta ley. Entonces creo que podría empatizar un poquito también con que la ley salga bien y no rápido, que no es lo mismo. Bien, gracias, diputado. Nosotros siempre estamos considerando las opiniones de todos los parlamentarios y parlamentarias de la comisión, diputado Lavé, y por la misma razón quiero recordar una vez más que cuando se votó en general hubo acuerdo unánime de la comisión para votarlo y nadie planteó que faltaban autoridades por invitar antes de ser votado. Entonces, está bien, o sea, igual existe la voluntad para invitar, tener otros invitados, pero también hago el punto respecto que en ese momento no se hizo ningún reclamo al respecto. Bueno, diputada Chicardini. Sí, gracias, presidente. Sobre la cuenta, si bien es cierto, nosotros votamos la idea de legislar y que nosotros obviamente concurrimos con nuestro voto a favor, pero esto fue antes de la modificación al reglamento de la matrícula de buceo. Y yo ya he hecho el punto en esta comisión, hemos tenido muchos problemas, sobre todo en la región a la cual yo represento, pescadores artesanales de Atacama, están preocupados, pero también sé de que el gobierno está ocupado en esta materia y está evaluando algunas medidas para poder hacerse cargo de lo que esto ha generado en consecuencia a propósito de esta modificación en el reglamento. Entonces, yo, presidente, lo que le pido es que podamos tomarnos una sesión más para poder escuchar al subsecretario de Fuerzas Armadas, porque yo hago eco de lo que dicen mis colegas parlamentarios, donde efectivamente, de manera extraoficial, que valoramos la medida de que en este caso hay algunas opciones de poder, ¿no es cierto?, postergar la entrada en vigencia de esta modificación. No sé por cuánto tiempo, entiendo que serían 2 años, lo desconozco formalmente,
Por lo tanto, es bajo esa condición más bien de entregarle un poco más de formalidad a este proceso, en el que yo le solicito, presidente, que podamos dejar pendiente la votación para la próxima semana, porque depende justamente del pronunciamiento del Ejecutivo cómo vamos a votar algunos artículos. Efectivamente está condicionado, incluso, y se lo estoy diciendo personalmente, con una indicación que yo ya tengo redactada y que tengo la firma de algunos parlamentarios. Y yo también sé las aristas que esto abre y que evidentemente queremos tratar de resolver esto de la mejor forma posible. Y yo estoy disponible para aquello. ¿Hay voluntades políticas? Sí. Entonces yo le vuelvo a reiterar, presidente, me parece súper oportuno que pueda estar también el Ejecutivo, el subsecretario Bocardo presente, para que también nos pueda dar cuenta de cuál es la posición del gobierno. Yo sé que hay conversaciones, ¿no es cierto?, interministerial para poder hacerse cargo de esta materia, y que la presencia del subsecretario de Fuerza Armada para nosotros es clave, porque da esas garantías. Y yo sé que podemos llegar a un buen acuerdo, por el bien también de la pesca artesanal, pero por sobre todo también en la discusión de este proyecto de ley que nos convoca hoy día usted como presidente a votar. Eso, presidente. Gracias, diputada Chicardini. Bueno, yo quiero plantear lo siguiente. A ver, habíamos hablado con el diputado Ulloa, con el diputado González, y sin duda que está a la disposición a poder tener otros invitados, a abrir el debate, pero igualmente es importante decir que más bien esta convocatoria fue algo acordado. ¿En qué sentido? En que, primero, acordamos votar en general por unanimidad después de que se planteó el debate respecto al reglamento, no fue antes, fue después. Se debatió, de hecho usted, diputado Chile, me planteó el punto, se abrió un debate sobre el tema y después votamos en general. Entonces, o sea, reitero, para que no quede la impresión a quienes no están observando en la sesión de que hubo una negativa o un apuro por votar y no invitar a ciertas autoridades, porque eso no fue así, porque todos estuvimos de acuerdo en votar. Entonces, para dejarlo claro, y el orden y la temporalidad fue así. El tema se planteó, el tema del reglamento, después votamos y nadie dijo falta tal persona, no, al contrario. Entonces, digo, para dejarlo asentado, sin prejuicio de ello, insisto, yo creo que la siguiente sesión podemos invitar a la Directemar para que concurra y se pronuncie respecto al tema del reglamento, pero y también a los sindicatos que ha propuesto el diputado González, el diputado Ulloa, pero sin prejuicio de ello, yo insisto que eso no impide que comencemos con la votación en particular. Después de la audiencia, tenemos invitados hoy día, después de la audiencia, la idea es que comencemos a votar en particular. Obviamente aquellos artículos que no son parte del debate, digamos, que se ha planteado sobre la licencia, pero yo creo que debemos partir votando hoy día como está acordado previamente. Incluso acordamos hasta un plazo para indicaciones que también no fue objeto de observación o impugnación. Entonces, dicho esto, sí, perdón, es que mire, diputado, estamos en la cuenta, vamos a pasar al proyecto de ley, tenemos invitados, entonces puntos varios, o sea, yo creo que este punto varios, pero si usted tiene un punto varios, diputado Santana, adelante. Entonces sí, mire, hagamos lo siguiente, vamos a pasar a puntos varios sobre otros temas, vamos a recibir a nuestros invitados que están esperando y enseguida entramos al proyecto de ley y ahí, si quieren, retomamos el debate sobre la tramitación. Sí, diputado Santana. Sí, presidente, muy breve lo mío. Yo esto lo planteé hace algunas semanas en la Comisión de Educación y tiene relación con la situación de las trabajadoras de los jardines los denominados jardines vía transferencia de fondos, que son los jardines públicos que administran los municipios o los servicios locales de educación pública, que son trabajadoras que, al igual como los docentes, se someten año a año a la evaluación de la carrera docente. Y el resultado de esa evaluación que realizan establece el tramo al cual estas y cada una de las trabajadoras pertenece. Y eso repercute naturalmente en un aumento salarial. Bueno, ¿por qué le planteo esto en esta comisión, señor presidente? Porque me informaron ya desde hace muchas semanas atrás, trabajadoras de jardines BTF de la región de Atacama, que aquellas que avanzaron en el tramo por el cual se sometieron a la evaluación docente no han percibido el aumento salarial que por ley les corresponde. Esto se les dijo que en el mes de julio, se iba a concretar,
Posteriormente se le dijo el mes de agosto y yo conversé hace pocos días atrás con una de las dirigentes y me señaló que aún no hay una respuesta por parte de la Dirección de Presupuesto que autorice finalmente el aumento salarial de estas trabajadoras. A mí me parece bien impresentable, señor presidente, que basado en una ley de la República y habiéndose sometido a evaluaciones que están establecidas por norma, el Estado no esté respetando una cuestión elemental en el salario de quienes son funcionarias, en este caso de la educación inicial. Así que yo quiero, junto con solicitar un oficio a la Dirección de Presupuesto para saber el estado actual de esta situación, también quizás hacerle presente esto a la Dirección del Trabajo, porque me parece que hay una vulneración, toda vez que hay una ley de la República que avala el avance salarial también en las trabajadoras que adquirieron ciertos tramos producto de esta evaluación. Muchas gracias, diputado. ¿Habría acuerdo de la comisión para oficiar a la DIPRES y a la Dirección del Trabajo los términos planteados por el diputado Santana? ¿De acuerdo? Muy bien. Y a la DIPRES, sí. Sí. Un momento. Diputado Giordano, luego el diputado Leal. Diputado Giordano. En honor al tiempo voy a ser muy breve, presidente. Hoy día se dio cuenta en sala sobre el comienzo de la tramitación del convenio 155 de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo. Es un convenio bien amplio que para hacerlo muy corto, se va a ver en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y a mí me gustaría que solicitáramos los miembros de esta comisión a nuestros respectivos comités que pudiese pasar por la Comisión de Trabajo, que es un convenio de la OIT, valga la redundancia, la Organización Internacional del Trabajo, y por lo tanto me parece muy pertinente que lo podamos discutir en este espacio. Entonces, eso como primera cuestión, que al menos desde el Frente Amplio lo vamos a plantear en reunión de comités, pero quisiéramos solicitarles al resto de los partidos representados acá que puedan hacer lo mismo de manera tal de que lo podamos revisar. Y lo segundo, presidente, es si podemos tomar el acuerdo de comisión para que oficiemos al Ministerio del Trabajo, para que también proponga discusión de este Congreso el convenio 81 de la OIT, que es precisamente sobre las inspecciones del trabajo, y que nos da una oportunidad de discutir a propósito de los comentarios que se han estado realizando en relación al turbazo de Salcobrán, pero también en relación a las denuncias que han venido a manifestar diversos gremios de trabajadores y trabajadoras en torno a la incapacidad de inhibir las malas prácticas de empleadores desde las multas que ejerce administrativamente la Inspección del Trabajo. Creo que ahí hay una oportunidad de generar nuevos instrumentos para robustecer esta institución, así que me gustaría tomar el acuerdo de la Comisión para solicitarle al Ejecutivo que lo tenga bien proponer al Congreso y que además también pueda venir a explicar los beneficios que ese convenio podría traer también para nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, diputado. En relación a la primera petición sobre el convenio 155, la oportunidad para pedir el cambio de comisión es en la sala, cuando se da cuenta del proyecto, y ahí se pide, y a veces si no hay acuerdo se vota, y eso lo hacemos todos los días, creo. Siempre se piden cambios de... Ahora, por acuerdo de comité, tengo la duda, no sé si el señor secretario nos puede aclarar respecto de si es posible hacer eso por acuerdo de comité. Sí, claro. El acuerdo de comité en verdad obligan a la sala a aprobarlo. Por acuerdo de comité se puede cambiar la tramitación de un proyecto. ¿Se puede cambiar? Sí. Tiene que solicitarlo un comité. Sí. ¿Requiere unanimidad? Sí, sí, claro. El comité requiere unanimidad. Sí, tiene que ir con los comités. Bien, entonces... Ya, y respecto del segundo... la segunda petición sobre el convenio 81, entonces, si le parece a la comisión, oficiamos al Ministerio del Trabajo para que someta a tramitación el convenio 81 de la OIT. ¿Habría acuerdo? Ok. Diputado Leal, puntuarios. Yo pedí en la cuenta se tomara el acuerdo para invitar al director nacional del trabajo. Que se tomara el acuerdo de invitarlo porque se leyó la carta, opinamos, pero no se tomó el acuerdo. Eso. Y en segundo lugar, consultar si ha llegado respuesta del oficio que pedí a la ministra del Trabajo respecto del vínculo que tendría el señor Uneos con el Ministerio del Trabajo, si está contratado o no. Si ha llegado o no ha llegado ese oficio. Gracias. Bueno, diputado Leal, sobre su primera petición, es decir, los acuerdos se piden para efectos de oficiar a autoridades, pero para efectos de la invitación, facultad de este presidente confecciona la tabla. Por supuesto, tomamos en consideración su sugerencia para efectos de poder invitar al director del trabajo en una siguiente sesión, pero está hecho el planteamiento, así que lo recogemos. Y lo segundo, ya respondió el secretario, entiendo que no hay respuesta del oficio. Ya, bien. ¿Estamos en puntuario, diputado? Sí, diputado Santana, adelante.
aquí se pidió de la Dirección del Trabajo, se pidió al dirigente, no sé si será en la misma sesión, y yo creo que también debería pedir el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, porque ahí se completa el trío. Perfecto, gracias, diputado Sandón. Tomamos nota de su sugerencia. Diputado González, ¿sobre punto varios? Sí, por lo menos cuando comencemos la tramitación. Es que si es sobre uso, no, porque eso ya lo vamos a ver en el orden del día, no acá. ¿Perdón? Si es sobre usos, respecto a la ley de usos, se ve en el orden del día. ¿Sí? Ya, perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a comenzar la orden del día. La sesión presente tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, recibir en audiencia a la señora Paz Margarita Ayala Flores, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud, Confedeprus, a fin de que exponga respecto de la vulneración de derechos del trabajo decente de los y las trabajadoras de la salud. Entonces, le pedimos que puedan pasar a sentarse la señora Paz Margarita Ayala Flores. Bienvenida, señora Paz Margarita Araya Flores. Bien, entonces le ofrecemos la palabra hasta por 15 minutos para que exponga, luego pasamos a preguntas. Sí, vamos a aprovechar máximo los Bienvenida, 15 minutos, gracias. diputado. Muchas gracias por la invitación, presidente, por su intermedio, a todos los diputados y diputadas. Muy buenas tardes. Margarita Paz Araya, presidenta de Confedeprus. Nosotros somos la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud. Representamos a profesionales de los distintos servicios públicos, de la salud pública de Chile, y hoy día representamos a más de 8.000 profesionales a lo largo de todo el país. Nuestra organización, y les será quizás un poco extraño el que los trabajadores de la salud vengamos a contarles las graves vulneraciones a esta comisión, toda vez que en general los trabajadores de la salud pública de Chile debemos referirnos a nuestros propios ministerios para tratar las temáticas propias de nuestras vulneraciones. Y eso en particular inicia esta presentación con un punto que nos parece a nosotros crítico hoy en día, y es que los trabajadores públicos, y en particular los del sector salud, hoy día estamos absolutamente desprotegidos. Hoy día no tenemos un reconocimiento tampoco estructural dentro del Ministerio del Trabajo, y además de aquello, hoy día los trabajadores públicos no tenemos una unidad de fiscalización de nuestros derechos. No tenemos la ADT, como si norma el Código de los Trabajadores por Código del Trabajo. Hoy día la Contraloría General de la República claramente viene a velar por procesos administrativos, pero no por la vulneración de nuestros derechos, y nos deja en un total desamparo. La OIT ha declarado que el empleo productivo y el trabajo decente son factores claves para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza, y en su programa están los ejes de creación de empleo, los derechos del trabajo y la protección social. En el mismo sentido, recordar que el año 2015 la Organización de Naciones Unidas recoge en su objetivo número 8, la Agenda 2030, el promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos y todas. Este trabajo decente, que significa tener oportunidades para todos de conseguir un trabajo que sea productivo y que proporcione ingresos dignos, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. La falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo producen sin duda una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas, el derecho de todos a compartir el progreso. La promoción, la defensa y la garantía del derecho al trabajo decente de los trabajadores de la salud constituye un objetivo permanente para nuestra organización ante la incesante política de desmantelamiento de la salud pública de Chile, que restringe de forma persistente la disponibilidad de recursos que vengan a garantizar condiciones laborales dignas para las trabajadoras y los trabajadores. Un equipo de salud que se ha visto sistemáticamente vulnerado en su integridad física y psíquica, situación que se incrementó durante los tiempos de pandemia y que fue abandonado por el Estado de Chile en el resguardo de los derechos fundamentales, los que se ha llamado permanentemente en los acuerdos internacionales, ¿cierto?, y en la ratificación de tratados y pactos en esta materia que tiene nuestro país.
El personal sanitario del sector público somos los cuidadores del Estado y es un personal que es definido como esencial. Somos los garantes de la vida y la salud de la población y por lo tanto entendemos que somos un pilar fundamental para la garantía del derecho a una salud digna, oportuna y de calidad, que es un elemento clave para el desarrollo económico y social del país. Recordar que nosotros sostuvimos la vida y la salud de la población y que efectivamente permitimos que continuara el desarrollo económico de nuestro país en tiempos de crisis. Además, es un sector de salud, en el sector de salud pública de Chile es un sector altamente feminizado y esto es importante considerarlo porque además es relevante incluir en el debate de nuestras garantías la perspectiva de género con principios de equidad, ¿cierto? Y con principios de igualdad que deben estar sin dudas puestos al centro de todas las materias que son competencia de las garantías de derecho. Hoy, en este tiempo, se viene un debate presupuestario, se vienen procesos de negociación pública y sin duda nos parece pertinente presentar en esta comisión el que puedan tener a la vista y considerar cuáles son las principales vulneraciones de los derechos laborales que afectan al equipo de salud pública. Y estas puedan ser consideradas para las definiciones que tienen que tomar legislativas, tanto en la distribución presupuestaria como en otras materias, y que vayan otorgando más y mejores garantías a los trabajadores de la salud. En este sentido, para nosotros es importante considerar también a los trabajadores públicos en el eje de la creación de empleo. Hoy día existe una persistente brecha en cargos para trabajadores y trabajadoras. La discusión que tuvimos el año pasado en materias de honorario no está zanjada. Hoy día tenemos aún permanentemente honorarios que cumplen funciones bajo esta modalidad y que incluso ante el no tener presupuesto en las glosas de los servicios de salud se han traspasado bajo compra de servicios, precarizando aún más su desempeño. Aún existe un número desconocido de personal honorario que falta por regularizar. Se ha pedido insistentemente al Ministerio de Salud que dé cuenta de este número y no se ha entregado. Y se nos informa que de los 6.500 cargos que se aprobaron en este Congreso, en el último presupuesto para este año, en el artículo 15, 6.500 cargos, para salud, con la gran brecha que tenemos, se han regularizado solo 396. Instrucción que habría sido de parte de Hacienda y solo 396 cargos fueron entregados a salud pública, hoy día sosteniendo una brecha mucho más amplia. Nosotros, en materia de derechos laborales, anhelamos que los aplausos que nos dieron en algún minuto se transformen en más derechos y garantías para el equipo de salud. Somos parte de un sector que hoy día vive una vulneración de derechos. Tenemos vulneración del derecho a la integridad física y psíquica. El equipo de salud se encuentra enfermo y en lista de espera. Ustedes han escuchado reiteradamente el que se nos ha acusado de altos índices de ausentismo que no son azarosos, porque son parte de la secuela que ya habíamos advertido. No solamente nosotros, sino que también por organismos internacionales que íbamos a tener los trabajadores de la salud pública después de ser sometidos a una gran sobrecarga laboral. Y donde hoy día no existe ningún plan eficiente que pueda resolver la lista de espera de los trabajadores, transformándose en un círculo bastante vicioso donde no tenemos trabajadores que resuelvan las necesidades de salud de la población y por lo tanto se nos van alargando las necesidades de salud de la propia población. Además, realizamos funciones con sobrecarga permanente y hoy día, además, estamos expuestos en nuestra integridad física a desempeñarnos en lugares con un alto riesgo. Hoy día tenemos una grave situación en la zona de Quintero y Punchuncaví, donde los trabajadores de la salud pública no están cubiertos por la ley 16.744. Deben saber ustedes que la ley 16.744 no reconoce hoy día las enfermedades profesionales ni los accidentes laborales de intoxicación que sufren nuestros compañeros y compañeras porque no están consideradas a razón directa del trabajo, que es el trabajo en zonas saturadas. Esto es algo que sin duda es urgente resolver. Los trabajadores estamos siendo afectados en nuestra integridad física, en nuestra integridad psíquica, estamos cada vez más enfermos, eso afecta, impacta directamente la atención de la población y además estamos sometidos permanentemente a situaciones de violencia interna, de maltrato y acoso laboral y además en esta violencia externa sin ningún recurso que pueda dar protección en nuestros lugares de trabajo, situaciones críticas que hemos visto con también asaltos directos a la directora del CRS Peñalolén en Santiago, situación en el Hospital Padre Hurtado, en el Hospital Sotero del Río, ¿verdad? Zonas críticas, el Hospital Félix Bulnes, que sin duda son gravísimas.
También tenemos una grave vulneración, diputados y diputadas, en nuestros derechos maternales y sexuales y reproductivos. Dada la característica de nuestro sector, es importante considerar esto. Nosotros debemos garantizar el cuidado y el legítimo derecho a la reproducción y al maternaje. Hoy denunciamos que en nuestros servicios de salud se ha intentado aplicar la destitución por salud incompatible a trabajadoras que han hecho uso de licencia médica a razón de ser sometidas a tratamientos reproductivos, y se han instruido, además, por parte del Ministerio de Salud, que se emplee la acción de desafuero maternal para que por orden judicial se provea un cargo para garantizar el empleo bajo el amparo de fuero maternal a nuestras trabajadoras que no tienen un correlativo disponible. Hasta el día de hoy existen establecimientos donde nuestras trabajadoras no cuentan con sala cuna. Las trabajadoras del Hospital de Cabildo dicen que deben llevar a sus bebés hasta la Ligua, situación que claramente es incompatible con la continuidad laboral que requieren nuestros servicios. Tenemos gran brecha en jardines infantiles y en clubes escolares, y hoy día también debemos ser parte de la discusión de la sala cuna para todos y todos, para regularizar nuestros dispositivos que cumplen con normativas distintas a las de otros dispositivos que hoy día cumplen la función de cuidar a nuestras niñeces. Debemos avanzar, sin duda, al desarrollo también y garantías de una carrera funcionaria. Nosotros hemos sido insistentes en exigir también al gobierno el que se ponga un fortalecimiento al empleo público a través de la estabilidad laboral y con propiedad en el empleo para avanzar en la titularidad, donde los trabajadores de la salud pública tengamos una real carrera funcionaria. Una real carrera funcionaria que no solo implica ganar más dinero, sino que también implica un estímulo para que permanezcan los profesionales de la salud en sus espacios de trabajo y vayan permaneciendo en la atención de la población más vulnerable una vez desarrolladas sus competencias y formados dentro del espacio público. Es vital entonces hoy día que se entienda como una inversión en la carrera funcionaria para tener mejores condiciones laborales para el personal de salud y garantizar así una atención de salud digna, oportuna y de calidad. Los trabajadores de la salud pública también queremos compartir con ustedes que tenemos graves vulneraciones en materia de protección social. Resulta imprescindible el reconocimiento y las garantías de protección social que también merecemos a través de una jubilación digna, así como el establecimiento del beneficio permanente de un incentivo al retiro para los funcionarios y funcionarias públicas que promuevan el desarrollo de carrera, que promuevan el que los trabajadores puedan acogerse a un tiempo de júbilo y de esta manera se fomente la movilidad y el desarrollo de carrera. Solicitamos a esta comisión pueda debatir acerca de este empleo público, de la importancia y fortalecimiento del empleo público y en especial acerca de las reivindicaciones del personal de salud que deben ser garantes, que somos garantes esenciales de la vida y salud de la población, incrementando la disponibilidad de recursos suficientes para fortalecer la salud pública, lo cual debe ser considerado como una inversión para el desarrollo social y económico de nuestro país. La actual falta de recursos para la atención de la comunidad resulta gravísima y afecta directamente al equipo de salud y a los usuarios y usuarias de nuestro sistema, donde es en más del 80% de la población. No contamos con condiciones básicas hoy día para responder a los altos y complejos requerimientos, recayendo injustamente en los funcionarios y funcionarias las responsabilidades de una atención oportuna y de calidad. Recordarán ustedes lo que ocurrió en el año 2022 cuando la ministra Begoña Yarza acusó a los trabajadores y trabajadoras del Hospital del Salvador de ser torturadores de pacientes a partir de la aplicación de terapia de electroshock. Una denuncia que implicó graves consecuencias para el personal de salud y que después la ministra debió rectificar posteriormente ante la evidencia de que esto había ocurrido a partir del abandono de sus propias funciones como autoridad de la época. Con todo, resulta indignante recibir también la amenaza hoy día de parte de las autoridades ministeriales de que la salud no va a disponer de mayor cantidad de recursos para la atención debido al aumento del ausentismo en nuestros trabajadores. Sin embargo, no se implementa ninguna política eficiente para resolver esta situación y promover la reinserción laboral de nuestros trabajadores. Nosotros hoy queremos emplazar y preguntar, ¿qué hace hoy el Estado de Chile por los cuidadores del Estado? ¿Quién cuida a los que cuidamos? No disponemos hoy día de recursos necesarios para garantizar la salud del personal y sus derechos laborales, y esto es profundizar el desmantelamiento de la salud pública de Chile. Por lo antes expuesto,
es que respetuosamente solicitamos, por su intermedio, presidente, a esta comisión. En cuanto al presupuesto de salud, ustedes también puedan considerar la recomendación de incluir el financiamiento para que se vayan cerrando las grandes brechas del personal de salud en cuanto a cargos, remuneraciones y asignaciones. ¿Y por qué no solicitar, además, en que en cuanto al traspaso de honorarios y a la definición que permanentemente se hace en este Congreso para garantizar cargos, para este traspaso se consideren cupos exclusivos para el personal de salud y se considere en ese traspaso no solamente el personal a honorarios bajo subtítulo 21 y 24, como fue el último decreto, sino que también bajo el subtítulo 22 y incluso otros como el 31 que demuestren las funciones permanentes. También queremos solicitar por su intermedio, presidente, que se considere la importancia en esta comisión de que se respalde un proyecto de ley y que tengan indicaciones que puedan establecer un plan para las modificaciones necesarias dentro del marco regulatorio actual, con los compromisos que estableció la ministra de Salud con este Parlamento respecto a la eliminación de grados de inicio y mejorar y fortalecer la carrera funcionaria para el equipo de salud. En cuanto a los cuidados infantiles, pedimos también a esta comisión velar para que se garanticen los recursos para el cierre de brechas de infraestructura de cuidados infantiles, especialmente las salas cunas, pero con la extensión de garantía también a los clubes escolares y jardines infantiles de nuestro establecimiento. Esto es un compromiso que ya está en la mesa del sector público, pero que hoy día requiere especial atención a razón también de la próxima implementación y proyectos de ley que están vigentes hoy día, que tienen que ver con las salas cunas para todos y todas. También pedimos considerar las garantías de salud física y psíquica para el personal, propiciando la creación de unidades de salud del trabajador y la exigencia a las mutualidades respecto de la prevención y asistencia y la reparación del daño, así como también las acciones para establecer garantías de no repetición, elemento fundamental en garantía de derechos humanos. También pedimos el respaldo de esta comisión para avanzar en la modificación de la Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y su reglamento en el Decreto 109, que incorpore el desempeño funcionario en zonas saturadas y la intoxicación consecuente como accidente laboral. Y por último, se considere también para los trabajadores de salud los elementos de violencia interna y externa y la revisión y propuesta de homologación sobre una asignación de desempeño difícil para el personal de salud centralizada que se desempeña en territorios vulnerados y las adecuaciones que corrijan las brechas que para los trabajadores del sector público se registran a partir de la promulgación también de la Ley Carín sobre sanción de acoso laboral y sexual. Por su intermedio, presidente, creemos importante que esta comisión también pueda oficiar finalmente, que la ministra de Salud pueda dar cuenta de cuáles son las estrategias que se van a implementar para dar garantía en todas las materias de vulneración de derechos que hemos presentado en esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias por su exposición, señora Paz Margarita Araya Flores, presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud. Entonces, bueno, ofrezco la palabra a los parlamentarios y parlamentarias para hacer consultas o opinar. Diputado Frank Sauerbaum. Adelante. Ahí sí, presidente. Mire, lo que ha expuesto la presidenta Paz Margarita es una parte importante de los dramas que está viviendo el mundo de la salud. Nosotros ayer, ¿cierto?, solamente estuvimos en el Ministerio de Salud con el subsecretario de Redes Asistenciales planteándole la necesidad que tenemos, no solamente en nuestra región, sino que en buena parte del país, de poder darle tranquilidad a una serie de trabajadores que, ¿cómo explicarlo? Que yo creo que están en una situación de precariedad laboral porque yo diría que no fueron considerados y no fueron, diría yo, planeados en la perspectiva del tiempo, porque lo que se hizo y el esfuerzo que todos conocíamos y que todos nosotros mismos pedimos con mucha decisión, fue cierto que los trabajadores del COVID se quedaran dentro por el aporte que habían hecho y porque obviamente siempre el personal de salud es necesario. Pero venía un montón de gente
atrás, que eran gente que tenía básicamente contrato a honorario con boleta, ¿cierto? Que quedó fuera de esta integración que se ha ido haciendo parcialmente de los trabajadores de COVID, que eran los trabajadores que trabajaban antes de la pandemia, básicamente, para explicarlo así más gráficamente. Y hoy día se les ha ido comunicando que el próximo año o ya a partir, ¿cierto?, del segundo semestre no van a poder seguir funcionando los servicios de salud. Por ejemplo, en la región de Ñuble hay 106 personas con esta misma situación y se les comunica que hay 35 que sí van a ser contratados y van a poder ser traspasados, ¿cierto?, a contrata, y el resto no hay un silencio. Y obviamente esa fue parte de la conversación de ayer, porque hay mucha inquietud de si esos trabajadores van a poder continuar. Ahora, el subsecretario va a hacer un esfuerzo en la ley de presupuesto para ir ingresando, ¿cierto?, no solamente a ellos en nuestra región, sino que a varios más en el país, y comprometió nuestro apoyo, y lo iremos a conversar en algún momento durante la discusión. Pero hay otras cosas que a mí me preocupan, presidente, que nosotros se las planteamos ayer. Por ejemplo, hay cosas que son bien obvias. Si nosotros sacamos a determinados funcionarios de la salud en determinados lugares muy pobres, muy marginados, por ejemplo, como son los consultorios o los lugares más alejados de los sectores rurales, por ejemplo. Ayer se hablaba mucho de un caso en una comuna que se llama El Carmen, de una fonoaudióloga, que es la fonoaudióloga. Entonces, se ponía el ejemplo que a mí me parece muy decidor, porque decían, ok, vamos a sacar esa fonoaudióloga porque no está dentro del plan, pero vamos a tener que prestar el servicio de igual manera. Por lo tanto, vamos a tener que comprar el servicio, ¿cierto?, de salud, y nos va a costar mucho más caro que mantenerla incluso. Entonces, por eso les hago este planteamiento, porque yo creo que hay que pensar inteligentemente, subsecretario, por su intermedio, presidente, cómo hacemos para dejar estos trabajadores, que por lo demás son trabajadores que tienen experiencia anterior muy valiosa. Y para nosotros en los sectores de campo es especialmente relevante cuando tú formas a un profesional y ese profesional se queda en la zona y sigue colaborando. Porque lo que nos pasa a nosotros, a ustedes en la zona urbana obviamente viven una realidad distinta, pero lo que a nosotros nos pasa es que nosotros recibimos puros médicos jóvenes, cabros recién egresados, que van a buscar puntos, ¿cierto?, a los sectores más marginados, más rurales, agarran sus cositas y se van lo antes posible, apenas, ¿cierto?, pagan la beca o pagan, ¿cierto?, lo que tienen que pagar en el servicio público, y nosotros nos volvemos a quedar sin nada. Entonces, por eso esta situación en particular es especialmente grave, considerando la gran necesidad que hay. Entonces, yo le pido a la Comisión que pongamos especial ojo con lo que está pasando con los trabajadores de la salud. Aquí se han dado muchos ejemplos de problemas que tienen que enfrentar, pero sin duda el próximo año para la ley de presupuesto debiéramos tener ojo, porque respecto a lo que nosotros aprobamos aquí, que te lo confieso aquí también, Presidenta, entre nosotros teníamos la tranquilidad de que íbamos a quedar bien porque habíamos autorizado estos 6.500 trabajadores, y ahora nos damos cuenta que en realidad eso era absolutamente insuficiente, y que salud, ¿cierto?, se ha hecho poco el traspaso y el ingreso de los trabajadores como trabajadores a contrata. Entonces, yo le pido, presidente, que tengamos a la vista esta situación antes de que se discuta la ley de presupuesto para que todos nos pongamos de acuerdo. Aquí no hay una cuestión política, hay una cuestión, una cosa real de un problema que hay que enfrentar. Gracias, presidente. Bien, gracias, diputado. No sé si más palabras. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias también a nuestra querida dirigente Pajaraya por estar acá y por, bueno, una vez más narrarnos hechos que hemos escuchado en otras comisiones, en la Comisión de Salud, en otros debates presupuestarios, en otros debates de condiciones laborales. Usted bien sabe que yo represento un distrito hospitalario, ¿no?, que tengo contacto permanente con los trabajadores y trabajadoras del Hospital San José, de Roberto del Río, que de hecho hemos construido algunas iniciativas precisamente para evidenciar en terreno esa precarización, que es una precarización de recursos humanos, que lo que usted menciona es efectivo en buena parte de los servicios asistenciales a lo largo de todo Chile. Los trabajadores están reventados, no solo a propósito de la pandemia, sino que de mucho antes, por esa brecha entre la cantidad de manos que se necesitan para la tarea versus lo que realmente hay, y incluso la infraestructura que existe, ¿no?, que me refiero a la infraestructura no solo inmobiliaria, sino los equipamientos médicos, los insumos, un montón de cuestiones que constantemente
están en falta en los distintos hospitales públicos y que son un tremendo desafío para el Estado. Y yo creo que acá ha habido una reflexión que quizás todos podamos estar de acuerdo. Estoy de acuerdo en general con lo que ha planteado el diputado Sauerman. Estamos de acuerdo hoy día. Pero hay un trasfondo que tiene que ver con entonces fortalecer la salud pública, porque finalmente, usted lo mencionaba muy bien, hay una profundización histórica en el desmantelamiento de la salud pública que finalmente también termina golpeando desde la perspectiva laboral a quienes están allí haciendo esa defensa, haciendo patria día a día. Y yo creo que ahí hay muchas tareas, algunas en las que nosotros podemos ayudar, otras que no dependen de nosotros, que son iniciativas también como exclusivas. Yo creo que es fundamental poner sobre la mesa la urgente necesidad de tener una reforma al sistema de salud profunda. Pues eso es parte del problema que ustedes hoy día nos están diciendo cuando hablamos de cómo se financia la salud, estos mecanismos de compra permanente de servicios, tiene mucho que ver con que de alguna u otra manera no hemos podido cambiar esas estructuras. Y al menos yo quiero manifestarles una vez más que en el marco de esta discusión presupuestaria y en el marco de las distintas iniciativas legislativas, nosotros tenemos de hecho un proyecto de ley, estaba buscando el boletín, el 16.526, no es un proyecto guión 3, no es un proyecto estructural, pero aborda, por ejemplo, dentro de la crisis de los cuidados, el problema dentro de la alta feminización que existe en los hospitales de las madres turnantes, ¿no? Y de cómo durante los primeros 2 años de vida pueden tener derecho a trabajar en otros turnos sin que eso signifique un perjuicio remuneracional. Eso es un proyecto, presidente, aprovecho el momento ahí de sugerirle que lo ponga en tabla quizás en algunas de las sesiones posteriores, porque es un proyecto que lleva algunos meses ya, hasta fines del año pasado presentado, y sería interesante también poder debatirlo, y en el marco de las discusiones presupuestarias no le quepa duda que, como lo hemos hecho otros años, vamos a defender las demandas que ustedes han puesto sobre la mesa. Y sería bueno, presidente, si podemos tomar el acuerdo por los oficios que nos ha solicitado la CONFEPRUS acá, para efectos de consultar al Ministerio de Salud respecto de la exposición larga, quizá hay que resumirla en algunos puntos, cuáles son las medidas con las que se pretenden abordar estas situaciones que afectan a las y los trabajadores, y si dentro de esas medidas además existen iniciativas legislativas, que es lo que además le convoca a esta corporación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, yo también quisiera hacer una consulta, además de también emitir una opinión respecto de lo que usted mencionó sobre la compra de servicios. Y me gustaría saber si eso está cuantificado, porque claro, es una forma también a veces de disfrazar relaciones laborales, y es algo que no debería darse en el ámbito del sector público. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, que claro, en general, lo que se ha planteado por parte de la presidenta de la CONFEPRUS tiene que ver con, se reconduce al tema de recursos. Y al respecto, yo creo que esto también se cruza con otra discusión, que es la discusión tributaria, que es la discusión respecto del proyecto de cumplimiento tributario que está hoy día en el Senado, que pronto viene en la Cámara, porque va a significar también un aumento de recursos. Pero desde luego que yo creo que es muy bueno que usted haya venido hoy día representando a la CONFEPRUS, porque en el fondo nos refresca sobre un problema que es estructural, que es permanente, que es crítico en todas las regiones. Hoy día, acá en la región del Paraíso tenemos un problema crítico con algunos hospitales, con falta de insumos incluso, y también, por supuesto, eso se traduce en malas condiciones para los trabajadores y trabajadoras, con funcionarios que deben laborar muchas horas extras para poder cumplir o obtener ingresos que sean suficientes. Entonces, claro, hay un tema de disponibilidad de recursos, y que eso implica también, por eso digo que es bueno que se haya discutido acá, porque nos pone una alerta respecto de la discusión presupuestaria. Entonces, casi todos los elementos que usted ha planteado van a ser parte de la discusión de ley de presupuesto, y desde luego nosotros vamos a tener muy en cuenta para efectos de poder priorizar acá. La ley justamente de presupuestos para priorizar cuáles son las principales necesidades, y sin duda que en materia de salud tenemos el Estado de Chile tiene una deuda con la población que hay que atender de forma urgente, y también con los trabajadores de la salud y trabajadoras de la salud, sin duda. Entonces, claro, hay algunas materias que usted ha planteado que eventualmente no forman parte de la competencia de esta comisión, pero sí en lo relativo, por ejemplo, a lo que se ha mencionado respecto de situaciones de maltrato laboral. Ahí sería bueno tal vez contar con información precisa para poder oficiar, porque, para poder oficiar a las respectivas carteras, para
obtener alguna respuesta, y por lo pronto sí, por supuesto podemos oficiar al Ministerio respecto de la situación de los 6.500 trabajadores y trabajadoras honorarios que se van a traspasar. Entonces ahí podemos pedir información respecto del estado de esos traspasos, así que si la Comisión lo acuerda, lo acordamos entonces. Acordamos ese oficio, y como menciono, los otros aspectos que se han mencionado en sus solicitudes, claro, en realidad forman parte de la discusión presupuestaria. Entonces, creo que desde el punto de vista práctico, con un sentido práctico más que oficiar, cada uno de nosotros tiene el deber de hacer esos planteamientos. Una vez que comencemos, de hecho ya están convocando a las comisiones mixtas para verificar la ejecución presupuestaria. Entonces ya partió el proceso de discusión, y eso nos debe también poner una prioridad al respecto. Entonces quisiera ofrecer la palabra para que, ojalá pueda responderme la pregunta que le formulé respecto de los servicios, y también para que pueda cerrar con sus reflexiones, señora Paz Araya. Muchas gracias, Adelante. diputado. Presidente, es muy importante lo que usted consulta, porque allí a mí me gustaría hacer una precisión. Lo que se acordó en la última discusión presupuestaria para poder traspasar mantener a los honorarios, finalmente fueron 2.000 y tantos fracción de honorarios los que pudieron mantenerse, y se mantuvieron bajo la figura de los cargos de expansión, no bajo la figura de los 6.500 cargos para traspaso honorario, y eso hay que tenerlo claro y no confundirlo, porque no es lo mismo, ¿sí? Los cargos dentro del presupuesto venían aprobados los cargos de expansión, y con esos cargos de expansión se regularizó al personal COVID, ¿sí? Eso es vestir a un santo para desvestir a otro, porque los cargos de expansión venían pensados para programas, por lo tanto ahí nos quedan desvestidos los programas, entonces vamos haciendo un bicicleteo finalmente de trabajo precario para ir cubriendo las necesidades de salud. Y respecto a la consulta particular de las compras de servicios, nosotros no tenemos un número cuantificado, lo hemos solicitado al Ministerio desde marzo de este año, cuando tuvimos la información de servicios de salud, principalmente en la región metropolitana, que a razón de no tener glosa bajo el subtítulo 21 para sostener el personal honorario, tuvieron que traspasarlos a donde sí tenían glosa, que era el subtítulo 22, que siempre tiene una glosa ahí que permite hacer estos movimientos, y por lo tanto se traspasó personal a la compra de servicios. Y eso efectivamente es una situación que, tal como lo decía el diputado, lo conversamos ayer con el subsecretario, encarece, desvía los recursos del Estado de una manera bastante, creemos nosotros, irresponsable. Entonces, hoy día nosotros hemos entregado las nóminas que son entregados los servicios, que ha sido de recogimiento de los mismos dirigentes. Pedimos al Ministerio de Salud que nos entregaran las cifras de cuánto personal tenemos hoy día bajo esta figura de compra de servicios, es decir, que al no tener presupuesto fueron traspasados a compra de servicios, y hasta el día de hoy no tenemos respuesta del Ministerio. Por eso, en particular eso, sí, diputado, a nosotros nos gustaría que ustedes pudiesen solicitarlo, porque nos parece que debe ser transparente qué pasa con ese personal que está precarizado por compra de servicios, que además hoy día, tal como se ha mencionado, los servicios de salud entran en crisis financiera en el último semestre. Tenemos el Servicio de Salud del Paraíso San Antonio con una dificultad presupuestaria gravísima, entre otros servicios, por supuesto. Entonces, hoy día tenemos un número no cuantificado, diputado, que el Ministerio debería dar cuenta. Ellos tienen los elementos para cuantificarlo. Nosotros tenemos algunas nóminas que podemos también hacer llegar a esta comisión para que las tengan a la vista de lo que hemos rescatado nosotros por nuestras propias investigaciones. Y es harto personal. Entonces, distinguir eso es importante, porque los 6.500 cargos, entendemos nosotros que la respuesta que eso nos ha dado es que Hacienda redistribuye esos 6.500 a los distintos reparticiones públicas, y que a Salud le ha asignado solo 396, lo que nos parece del todo preocupante. Y si bien hay materias que tienen que ver con recursos, hay otras materias que no tienen que ver con recursos financieros, sino que con disponibilidad política de todos y todas. Como es probablemente esto de poder garantizar el trabajo a las mujeres que están maternando, y ahí también yo lo expuse, las situaciones que tenemos hoy día, donde para cubrir, por ejemplo, una médica que trabaja un turno de 22-28, se quiere hacer cambio de su jornada a razón de la protección de maternidad, queda un turno descubierto. Si el servicio de salud no tiene un cargo, un correlativo disponible para contratarle un reemplazo en su turno de noche, ese cargo queda descubierto. ¿Ya? Si una trabajadora de la salud tiene que hacer uso de su fuero maternal, está en un reemplazo,
hoy día está en un reemplazo y no hay un correlativo disponible porque llegó la persona a la que estaba reemplazando y por fuero maternal no se le puede desvincular, hoy día la indicación es hagamos juicio de desafuero, en vez de poder tener un correlativo disponible como se hacía antes. Eso es un trámite administrativo, una modificación legislativa que se puede solucionar rápidamente donde a los servicios de salud se les permita que en el caso de resguardo de derechos maternales se puedan disponer de correlativos específicos como se hacía antes y que hoy día la Contraloría se ha pronunciado que no se puede hacer, ¿ya? Lo mismo también con lo que yo les mencionaba de la ley 16.744, que no es tampoco tiene un costo directo del Estado, probablemente sin las mutualidades podrían ahí subir las primas sin duda, pero creemos nosotros que también lo hemos planteado al Ministerio, esto es importante avanzar y el diputado Nampala entendemos que próximamente va a presentar esta moción para poder ir avanzando en esta garantía. Eso también es una situación grave. Entonces hay muchos elementos que sí requieren recursos, que hoy día necesitamos para que ustedes tengan a la vista que no pedirles ayuda para que puedan pedir esos datos al Ministerio y podamos tener a la vista el cómo se están distribuyendo. Nosotros tenemos la hipótesis en Confedeprus que no solamente se trata de necesitar más plata, sino que hay que hacer una discusión responsable de cómo hacemos la distribución de recursos, ¿no? Y si tenemos plata para compra de servicios, podemos tener plata para garantizar un empleo directo con el Estado bajo el subtítulo 21 y tener los recursos donde los tenemos que tener. Así que eso le puedo compartir y agradecer a la Comisión el espacio. Sabemos que hay muchos temas que no son directamente resolución, pero les vamos a hacer llegar también el documento para que lo puedan tener a la vista y puedan también sumarse a esta defensa también de los cuidadores del Estado, como decimos nosotros, que es tan relevante. Gracias, diputado. Bien, muchas gracias. Antes de despedir a esta invitada, entonces quisiera pedir acuerdo de la Comisión para oficiar al Ministerio de Salud para que informe respecto de la compra de servicios durante el último año. ¿Estaría de acuerdo? Sí. Eso ya lo acordamos, diputado, me parece. Sí, eso está acordado, sí. Bien, estoy de acuerdo. Chao. Bien, entonces, una vez más agradecemos a la señora Paz Margarita Araya Flores, presidenta de Confedeprus, por haber comparecido a esta comisión. Muchas gracias. Bien, retomamos entonces la orden del día. Pasamos ahora a la discusión en particular del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia en la República que crea contrato de buceo y actividades conexas con urgencia calificada de suma. Sí, diputado González, ¿no? Entonces, quisiera también ofrecer la palabra al subsecretario Bocardo, si le parece, después del diputado González, para que podamos encontrar una fórmula para tramitar este proyecto. Diputado González, adelante. Gracias, presidente. A ver, presidente, quiero explicarlo de la mejor forma posible. Primero, en ningún punto, presidente, querer echarle la responsabilidad a usted por haber votado en general en la última sesión el proyecto. Todos concurrimos a votar en general, lo aprobamos y fue con mucho gusto, con el objetivo de que el proyecto pueda avanzar. Pero sí debemos reconocer que no nos percatamos que habían organizaciones que no habían concurrido por diferentes razones, pero no habían concurrido en este caso la multisindical que representa a un gran número de trabajadores de la salmonicultura, entre ellos más de 2.000 buzos profesionales. Entonces, en ese contexto, presidente, la petición es a usted y a la comisión que podamos suspender esta votación para poder escuchar a la multisindical. ¿Por qué razón? Porque si nosotros empezamos a votar hoy día y ellos vienen a exponer la próxima semana, y a raíz de su exposición cualquiera de los parlamentarios quiere presentar alguna indicación o acoger observaciones que ellos tengan, no vamos a poder hacerlo sobre ya artículos que estén sancionados, que hayamos discutido y votado en particular. Entonces tenemos que ser transparentes en ese sentido. Y la idea es que ellos vengan y que nos puedan dar su opinión y en relación a eso también nosotros tomar decisiones. De seguro este proyecto va a salir. Tiene el apoyo transversal, pero es fundamental, creo yo, de escuchar a todos los actores para recién empezar a votar en particular. Eso es un punto, presidente. Y lo segundo tiene relación con la modificación del reglamento que está vinculado al Ministerio
de Defensa, a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Es cierto, esto se discutió antes que se vote en general, pero la información extraoficial que nos llegó fue hoy día en que se estaría buscando una salida, una alternativa para suspender esta modificación y traer una tranquilidad al mundo del buceo. Pero es extraoficial. Y creo que es importante escuchar, convocar al subsecretario para las Fuerzas Armadas que vengan acá a la instancia oficial y transparente, que nos vengan a decir qué piensan hacer. ¿Para qué, presidente? Para que no sea necesario involucrarnos en indicaciones vinculadas al reglamento. Porque ya hay indicaciones que se han presentado sobre eso y que de alguna manera van a venir a entorpecer la tramitación de este proyecto. Entonces, si viene la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y son capaces de entregar una información clara, llamar a la tranquilidad sobre el punto de la modificación del reglamento, nosotros vamos a estar disponibles incluso a retirar esas indicaciones. Entonces, creo que es importante, presidente, con esto cierro, suspender la votación en particular, escuchar a las personas que hemos indicado, a los dirigentes de esta multisindical y también a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Y me gustaría, presidente, con esto cierro ahora sí, escuchar la opinión del Ejecutivo sobre este punto. Gracias. Gracias, diputado González. Sí, subsecretario, luego el diputado Ulloa. Sí. Subsecretario Bocardo. Muy breve. Muy diputado breve, Ulloa, bueno, muy adelante. breve, presidente, muy breve, presidente. Y en la misma línea del diputado Mauro González, en primer lugar, hay que felicitar cómo ha llevado adelante la tramitación de este proyecto y aquí no hay ninguna crítica ni expresa ni encubierta respecto a la forma, para nada. Lo que pasa es que aquí ha pasado algo inédito, que durante la tramitación de este proyecto, que tiene una muy buena origen y muy buen objetivo, que es reconocer por primera vez en nuestra legislación un contrato especial de buceo y de actividades conexas, ha pasado algo que nadie previó, pero que alguien a lo mejor tenía que haberlo previsto, pero en todo caso no fue el Ministerio del Trabajo. Fue que nos cambiaron la situación de estabilidad en el empleo respecto de los eventuales beneficiarios de esta ley, del eventual protegido, hacia donde nosotros apuntamos, a esa protección. Ellos hoy día ven con preocupación sus fuentes laborales. Por tanto, aquí no hay crítica alguna en la forma en que hemos desarrollado la tramitación de este proyecto. Las cosas son lo que son y no lo que uno quisiera que fueran. Y esto es lo que ha pasado. Entonces, en la misma línea, presidente, del diputado Mauro González, con quien hemos conversado, inclusive con el propio Ejecutivo, con el subsecretario Bocardo, quien llevó cabalmente y muy bueno el trabajo prelegislativo, sobre todo en la zona de la región de los lagos con los sindicatos. Hay una preocupación natural de parte de los sindicatos. Ellos, en primer lugar, quieren exponer y, en segundo lugar, hay que darle tranquilidad. Por un lado, no podemos avanzar en una eventual protección a los buzos a través de esta ley, pero por el otro lado que tenga la espada de Damocles respecto a su eventual pérdida de fuentes laborales producto de esta normativa nueva. Por tanto, yo creo que lo más sensato, presidente, y por su intermedio, y así lo pido, que podamos suspender mientras no tengamos la voz del Ejecutivo a través, y ahí lo pido, Directemar, un ente técnico, asegure lo que está señalando en forma extraoficial, que va a pedir una moratoria, un congelamiento por 2 años del reglamento, lo que nos permite avanzar en términos mucho más seguros respecto de la problemática de la solución de fondo a este dilema. Eso es, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Diputado Giordano, y ahora sí pasamos al subsecretario. No sé, Gracias. cortito para que pueda hablar el subsecretario y no dilatemos más esto. Yo, presidente, atendido a las opiniones que se han vertido acá, sugeriría, porque creo que el gran argumento tiene que ver con la situación de Directemar y no veo problema para que no podamos avanzar, porque es una votación larga y, digamos, hemos perdido buena parte del tiempo. Yo creo que no hay un obstáculo para que podamos partir con otros elementos del proyecto de ley, cumplir con el compromiso de la citación de la comisión, avanzar y dejar aquello que tiene que ver con defensa y que es la discusión de ustedes. No entiendo los gestos que me estás diciendo. Pero estoy de acuerdo. Pero hay elementos que no han sido en ningún momento observados como controvertidos en este momento. Entonces podemos avanzar en algunas partes del proyecto y dejar aquella, sobre todo circunstancia que está sujeta ya a indicaciones anunciadas por parte de los parlamentarios para la próxima sesión. Tampoco es que vamos a votar todo el resto del proyecto en este momento, pero yo al menos creo, presidente, que lo que debiese ocurrir acá, usted es el presidente, así que no quiero
en ningún caso faltar, digamos, el respeto a su posición. Creo que debiésemos votar lo que no tenga que ver con lo que se ha levantado como un posible obstáculo para la tramitación. Gracias. Bien, gracias, diputado. Subsecretario Bocardo, te ofrezco la palabra. Bien, bueno, muy buenas tardes, diputados, diputadas. Bueno, en primer lugar señalar que este es un proyecto de ley en donde ya la semana pasada lo discutimos de manera extensa. En el momento en que esta entrada en vigencia del reglamento ocurrió, inmediatamente tanto por gestiones del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Trabajo, gestiones de distintos parlamentarios de las zonas donde hoy día se encuentran los buzos, se hizo alerta a esto. La semana pasada ya la Subsecretaría de Fuerzas Armadas emitió un comunicado. A partir de ese comunicado, los propios parlamentarios plantearon que, si bien esto da un poco de espacio y de tiempo, se esperaba una solución más definitoria, y es en lo que, en mi conocimiento respecta, Defensa ha estado trabajando, y a partir de eso también entiendo que hubo conversaciones en el día de hoy donde se establecieron ciertos puntos. Ya, eso es lo primero a señalar. Por lo tanto, nos gustaría dejar presente que desde el momento que ocurre esto hasta que el Ejecutivo, en coordinación con los parlamentarios, van buscando alternativas, pasó muy poquito tiempo, ¿ya? Entonces, esto creo que es bien importante señalar para dejarlo en el contexto de cómo se ha ido procesando esta discusión. Lo segundo, nosotros como Ejecutivo no nos hemos detenido en el proceso de diálogo social. De hecho, la semana pasada, el viernes pasado, así como estuvimos en la región de Los Lagos, estuvimos en la región de Magallanes, particularmente discutiendo tanto con empleadores como trabajadores. Estuvo la diputada Javiera Morales, y ahí también estuvimos conversando sobre las apreciaciones del gobierno. De hecho, yo tuve en particular una reunión extensa con la multisindical, fruto de que me hicieron ver sus preocupaciones, y lo dejo aquí solamente como antecedente. Concluíamos que buena parte de las preocupaciones que tenía la multisindical, que es una organización nacional que tiene representación no solamente en las 3 regiones que hemos estado conversando más, sino que representación nacional, nos planteaba que sus principales preocupaciones estaban sobre todo en temas que están en el reglamento, que en el caso de que se apruebe la ley tiene que elaborar el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ¿ya? Porque, como hemos dicho en reiteradas conversaciones, esto tiene un nivel de ajuste técnico que justamente en esa conversación yo mismo les planteé que durante el proceso reglamentario que tuviéramos que trabajar como ministerio, íbamos a seguir manteniendo tanto la conversación con los sindicatos, con Directemar, con la Dirección del Trabajo, con los empleadores, con el objetivo justamente de que ese reglamento llegara a buen puerto, que es el reglamento que debiera crearse en el caso de que esta ley se apruebe. Por lo tanto, también manifestar que nosotros como ministerio hemos tenido diálogo y de hecho también parte de las preocupaciones que tuvimos al momento de elaborar un par de indicaciones que el Ejecutivo presentó, dice en relación, por un lado, sobre ser más preciso al momento de incorporar las actividades industriales que realizan los buzos, y que por su intermedio, presidente, se encuentran, por ejemplo, alojados en las regiones que representa la diputada Chicardini, donde ahí el tipo de actividades que se realiza son distintos a los que se realizan en las regiones donde se encuentra la industria del salmón. Y por lo tanto, en ese sentido también recogimos una preocupación de precisión, justamente para que la ley o el proyecto de ley quede más preciso. También incorporamos una indicación que tiene que ver con reconocer el valor de los buzos, y por lo tanto también incorporar la posibilidad que a través de Chile Valora se vayan certificando y reconociendo competencias laborales, porque también es bien importante que, a propósito de las leyes que en este mismo Congreso aprobamos, como es la Ley de Modernización de Chile Valora, vayamos incorporando a más sectores productivos y laborales al proceso de certificación de competencias, como una forma de reconocer las trayectorias laborales, sobre todo de aquellos buzos que llevan más tiempo y que no necesariamente tienen los certificados formales. Entonces, yo con esto quiero decir que el proceso de diálogo social se ha mantenido, hemos recogido las distintas inquietudes de los actores, lo cual no obsta y es complementario a los requerimientos de diálogo y audiencias que se puedan llevar adelante, que a mí además me consta que el presidente de la comisión ha tenido total, además, apertura a recibir permanentemente a las organizaciones sindicales. Entonces, también eso señalarlo, que creo que es relevante, porque
En paralelo al proceso que ha llevado adelante el Ministerio de Defensa, nosotros como Ministerio de Trabajo no nos hemos detenido en el proceso de conversación, de diálogo con los distintos actores, justamente con el objetivo de que este proyecto tenga una buena resolución. Evidentemente nos preocupa también que esta tramitación se haga en tiempo, porque efectivamente, además de la tramitación que vamos a realizar aquí en la Cámara, evidentemente esto tiene tiempos posteriores que también nos preocupa que la ventana entre que este eventual proyecto de ley se apruebe y finalmente se lleven adelante todas las medidas que hay que realizar para proteger a nuestros buzos ocurran. Por lo tanto, también hay un sentido de urgencia de este proyecto debido justamente a las materias que trata y el tipo de problemas que el proyecto busca resolver. Dicho eso, nosotros como Ejecutivo estamos a disposición, tanto si es que esta comisión decide votar alguna de las indicaciones en específico, o bien si es que se requiere de esta sesión para dar la tranquilidad al conjunto de los actores. Por lo tanto, presidente del Ejecutivo a completa disposición de lo que usted defina, tanto de si hay que revisar alguna de las actuales indicaciones o bien podemos iniciar la tramitación de las votaciones en particular en la próxima sesión. Lo que sí plantear que para nosotros este es un proyecto que tiene un sentido de urgencia y por lo tanto nos interesa que se pueda ir discutiendo porque entendemos que las materias que regula tienen efectos muy concretos en la seguridad y la salud de los buzos. Muchas gracias, subsecretario Bocardo. Sí, diputada Chicardini, adelante. Después tengo una propuesta. Sí, muchas gracias, presidente. Presidente, mire, yo insisto en que acá lo que todos y todas queremos es poder avanzar en este proyecto de ley. Eso no está en duda. El tema es que se cruza con otra medida que sí tiene repercusiones y que en este caso de la región de Atacama ha tenido consecuencias en la pesca artesanal. Ahora, yo lo que quiero plantear, presidente, es que como sé que esto tiene sentido de urgencia, lo que podemos acordar hoy, porque sí tiene efectos lo que vaya a decir el subsecretario de Fuerzas Armadas, a lo menos para mí, de cómo también vaya a abordar el proyecto de ley. Por eso para mí es difícil poder avanzar hoy día, aunque sea con un artículo que se ponga en discusión. Sí tiene efectos lo que vaya a decir el Ejecutivo en la próxima sesión. Eso es lo que quiero decir. Entonces, lo que yo creo, presidente, que en aras, ¿no es cierto?, de que acá hay voluntades políticas, eso es lo que yo quiero también expresar en esta comisión por mi parte, es que pongamos también quizás una cuota de confianza en lo que podamos acordar el día de hoy, y creo que pasa porque todos queremos avanzar en esta iniciativa y que podamos dejar para la próxima sesión pendiente este proyecto, pero sí condicionado a que se pueda establecer hasta total despacho la próxima sesión. Son 6 indicaciones. Son 6 indicaciones. O sea, no nos vamos a demorar mucho en tramitarlas, porque creo, y las estuve revisando, o sea, la primera es cambiar la palabra único por primero. O sea, hay una cuestión de forma y también hay algunas otras cosas que a lo mejor nos vamos a demorar un poquito más, pero en lo otro, o sea, creo que sería un proyecto que no tiene tanta complicación como para poder tramitar, pero sí para mí es una condicionante tener al subsecretario de Fuerzas Armadas en la próxima sesión. Y estoy siendo súper transparente, porque depende de lo que él vaya a plantear, de cómo yo también vaya a abordar este proyecto de ley. Porque de lo contrario, probablemente voy a tener que ingresar algunas indicaciones. Entonces yo, presidente, quiero proponer aquello, si es que es posible, si se pueden ingresar indicaciones. No. O sea, de hecho, yo conversé con el Ejecutivo y mi indicación la podría haber ingresado hoy día en la mañana, ¿ya? Y uno puede ingresar indicaciones siempre y así lo establece el reglamento, incluso cuando uno está discutiendo un artículo en el minuto. Entonces yo, presidente, creo que esa puede ser la salida. Y acá yo quiero agradecer cómo ha llevado usted este proyecto de ley. O sea, esto no es un tema con usted, presidente. Esto es una cuestión que pasa mucho más allá
la capacidad que usted ha tenido, ¿no es cierto?, de conducir esta comisión. Ya no quiero que se malinterprete, no tiene nada que ver con aquello, tiene que ver con un problema que se cruza con otro ministerio y que yo espero de que lo podamos resolver la próxima sesión con lo que ya hemos acordado con el Ejecutivo, pero necesitamos también una respuesta formal, porque no me sirve lo que hablamos en pasillo. Y ese fue el acuerdo. Eso, presidente. Bien, gracias, diputada Chicardini. Bien, mire, yo creo que, a ver, lo óptimo sería que, a ver, que votemos la próxima semana, podría ser hasta el despacho. Ahora hay que tener en cuenta que tendríamos 2 invitados, la multisindical y la autoridad que definamos para que explique el reglamento, pero también pediría la voluntad que si se despeja la duda respecto del reglamento, que se retire aquellas indicaciones que pueden significar un obstáculo en la tramitación, porque son indicaciones que claramente tendrían incluso problemas de constitucionalidad, entonces yo creo que eso va a dificultar la tramitación. Entonces yo creo que si está ese compromiso, yo creo que no habría problema. Entonces, para esos efectos, la próxima semana vamos hacemos la audiencia y luego comenzamos a votar, ¿no? Entonces, acuerdo respecto a las indicaciones, ¿sí? Hasta todo el despacho. Perfecto. Muy bien. Ya, acordado. Recibimos a los sindicatos, recibimos a los sindicatos y Directemar acá. ¿Eso es? Así es, tal cual. A la multisindical y a Directemar la próxima semana. Así que, ¿perdón? Bien, entonces levantamos la sesión. Diputado González, adelante, ya. Presidente, para dejarlo bien claro, es que tiene que venir el subsecretario para las Fuerzas Armadas. Directemar, diputado González, Directemar. ¿Seguro que solo basta Directemar? ¿Que ellos hagan el compromiso? Que Directemar vino acá y no se pronunció respecto a nada sobre esto. Sí, pero no está planteada la duda. Entonces, sí, no está planteada la duda, pero el compromiso, diputado González, que se aclare el punto, que quede despejado y eso tranquilice, digamos, los reparos y las objeciones, y que eso también implique que se retiren las indicaciones que podrían obstaculizar la tramitación del proyecto. Sí, presidente, solamente para cerrar. Ya estoy de acuerdo que venga Directemar, pero que ellos dejen realmente las cosas claras, porque de lo contrario, si no quedan claras, si votamos, pero no nos obligan a retirar las indicaciones. Ya. Gracias, diputado. Bueno, por haberse cumplido el pedido de la sesión, se levanta.